Fernando Cardini, él es perito forense y criminalístico sobre esta cuestión. Fernando, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien. Fernando, escuché muchas veces la frase de que el cuerpo de una persona sin vida habla, ¿no? Que da mucha información, y usted por supuesto conoce de esta cuestión. ¿Qué se puede conseguir de una autopsia? ¿Qué información va a aportar? Hay alguna información preliminar, pero ¿qué información va a aportar el cuerpo de Agostina una vez que se termine con toda la diligencia? Bueno, obviamente este caso muy particular, pues, digamos, cómo fue encontrado el cuerpo de esta joven, no es lo mismo, obviamente, la autopsia, porque, digamos, hay lesiones producidas post-mortem, o sea, después de la muerte, evidentemente, el desmembramiento, seguro que digamos, puede, digamos, complicar un poco lo que siempre se busca. Bien decías, el cuerpo habla, lo que dicen los médicos forenses es justamente esto de que pueden determinar a veces la causa de muerte, el tiempo de muerte, la parte de serología, las lesiones infligidas por el atacante, dando un montón de información respecto al cómo, cuándo, dónde y quién fue el que perpetró el delito. O sea que todo eso es lo que debería preguntarse frente al cuerpo de la víctima al hacer la autopsia. También hay estudios complementarios que tienen que hacerse, que son más lentos, el tema, por ejemplo, de estudios histopatológicos para ver las lesiones más, digamos, más en profundidad. También los estudios toxicológicos, porque acá, en este caso, una de las hipótesis, digamos, que siempre se dan en casos similares, es que la persona que secuestró o que impidió la libertad, digamos, la situación de privar la libertad de esta chiquita, a veces se hace con el uso de drogas, para que no grite, para que sea más posible el ataque y sin tanta, digamos, defensa por parte de la víctima. Así que va a haber que estudiar, por ejemplo, si hubo drogas de sumisión, o sea, drogas donde el atacante utiliza para drogar a la víctima y tenerla más sumisa, menos agresiva, o sea, que no grite, en fin, una serie de cosas. Entonces, todo eso son cosas que habrá que estudiar. No es fácil, no lleva bastante tiempo. Fernando, seguro que en horas tendremos el resultado, pero respecto al tema de drogas va a llevar más tiempo, una semana seguro. Fernando, pero, discúlpeme que lo interrumpa. El hecho de que haya estado enterrada, que hayan pasado algunos días, ¿hace que se pierdan pierda alguna información de la que podría dar la autopsia, o aún con el cuerpo en descomposición puede conseguirse mucha información? No, claro, va a haber limitaciones, seguro limitaciones va a haber, inclusive creo que no está todo el cuerpo completo, así que seguro que va a faltar información, pero siempre hay ciertas cosas que seguro que la medicina forense va a determinar, les decía, qué herramientas usó para hacer este ataque, si hubo lesiones previas a la muerte y lesiones post-mortem, o sea, bueno, hay una serie de cosas que se van a determinar, y eso va, aparte del tema de identificación, que la Fiscalía todavía no había dado identidad a 100%, que significa que hay que hacer estudios ADN, estudios, por ejemplo, de identidad humana, que van desde la papiloscopía, en este caso necropapiloscopía, porque también ya está, a veces algunos restos están deteriorados, y eso obviamente que va a ser un trabajo muy intenso por parte de los profesionales, pero créame que siempre la información va a ser útil para entender cómo esta persona, este monstruo, puede ser así, cometió lo que cometió con una menor realmente que es aberrante, ¿no? Pero bueno, hay que tener información fidedigna para poder tener evidencias para llevar a juicio justamente el modus operandi de este hombre y sacar la secuencia, digamos, de tiempos en cual él la secuestra, luego va a abordarla, en qué momento la mata y cómo lo hace, ¿no? Así que bueno, eso es parte de información que se va a sacar en estos días y tendremos que esperar a ver los resultados para poder analizar esto. Claro. Fernando, buenos días. Andrea lo saluda. ¿Cómo está, Fernando? Andrea, ¿qué tal? Fernando, yo siempre me pregunto,
porque de este caso y de otros casos, ¿es tan fácil hacer un desmembramiento de un cuerpo y lo que significa los líquidos, por ejemplo, la sangre? Y después, en este caso particular, ¿no? La segunda pregunta, ¿es tan fácil limpiar un espacio cuando vos hiciste esto y que no quede nada, cuando hicieron el allanamiento y no encontraron nada, no observaron esto? ¿Cómo es? Bueno, tu pregunta es fundamental en esto. Mira, el acto digamos, de cuartizamiento de una persona lleva muchas horas, no es un tema de minutos, o sea, lleva horas dependiendo de las herramientas que cuente. Claro. Depende de qué tipo de herramientas va a usar para hacer esto, pero realmente es algo que es imposible, yo te diría que casi imposible que se pueda hacer este tipo de delito sin dejar infinitos rastros. Yo no diría pocos, muchísimos rastros, porque bien decías vos, Andrea, la cantidad de líquidos que se desprenden en esta acción, hablamos por mínimo 4 o 5 litros de sangre, entonces es muy difícil hacerlo sin dejar rastro, y encima, o sea, hacerlo lleva muchas horas, y limpiar lleva más horas todavía que lo que se hizo. Entonces, aquí evidentemente fue lo que tanto hemos discutido y tanto hemos, hablado de los errores en cuanto a la investigación, de los tiempos que se llevaban adelante. Por ejemplo, si sabemos que él lo cometió prácticamente minutos después de haberla abordado, o sea que cuando ya la mamá ya hablaba con él, que sospechó, la madre lo llamó a la 1 de la mañana. Claro. Que a esa hora ya o había cometido el delito o estaba por cometerlo. Y seguro que le llevó todo el domingo este accionar, pidió el auto después sacó bolsas, digamos, la trazabilidad de los teléfonos permitió entender qué movimientos hacía él con el automóvil, a dónde se había dirigido, hasta ese descampado de 230 hectáreas. O sea, hubo varios elementos que posteriormente se pudieron ir armando en la secuencia que él llevó adelante. Pero si lo hubiesen detenido o allanado su domicilio el mismo lunes, bueno, poner que el lunes es feriado, el martes sí lo detienen a él. Cuando lo detienen, le sacan el teléfono, le sacan los elementos que tenga de movilidad, coche, moto, lo que sea, porque siempre se sacan esos, o sea, a un detenido se sacan los elementos, en un caso de secuestro, ¿no? Se sacan elementos que puede usar él para transportar, inclusive víctimas, y entonces, y la casa era el elemento, está bien, todavía no tenían todavía el video se tuvo posterior al video donde se lo ve entrar, que él después dice que era su hija y no era su hija, pero ya sabiendo que él había, el remisero había dicho que lo había dejado con la chica con este hombre, la primera pregunta que uno se hace es, con el antecedente que él tenía, que secuestraba a personas, que las tenía privadas de la libertad, ya había tenido un caso similar un año anterior, donde la víctima sale corriendo de la casa, precintada, atada y qué sé yo. Entonces, ante ese hecho, el protocolo que te dice, el método inductivo es qué es lo más probable que pueda haber hecho este hombre. Lo más probable es que lo haya hecho en la casa. Entonces, entras a la casa, haces el allanamiento como corresponde y difícilmente no encuentres ningún rastro que te lleve al acto que había cometido, porque los fluidos, sangre lavada, fluidos restos de ADN de la víctima, o sea, seguro que había. Claro. Entonces, olores. Ese primer allanamiento fue mal hecho, evidentemente, si bien el perro indicó que había estado en la casa. Entonces el perro te dice que estuvo, intensificar la búsqueda, cosa que no se hizo el primer día, y se hizo después 3 días después. Claro. ¿Y quién ordena eso? ¿Un fiscal es el que ordena esas medidas? Bueno, por supuesto que en el protocolo está bien claro, el fiscal es el director de la investigación, luego están los coordinadores de los peritos, están los peritos, y está la gente que es la que asegura el lugar, que es la fuerza de seguridad, por ejemplo, policía, gendarmería, tiene que preservar el lugar y no tiene que entrar, el protocolo dice bien clarito, el lugar que se sospecha que es el lugar del hecho,
hay que dejarlo intangible e íntegro hasta que se termine toda la operatoria de búsqueda de rastros. O sea, ¿qué significa? Que no tenía que haber habido nadie en esa casa desde la detención de este hombre hasta el sábado que apareció el cuerpo. O sea, y eso no estuvo preservado. Había gente adentro de la casa y quedó adentro, la gente dentro de la casa, y claro, todos saben que era la pareja de él, o la mujer, o la otra novia, estuvieron, porque sí, estuvieron todos ahí adentro, limpiando todo. O sea, es evidente que imposible no pensar que tuvo ayuda para limpiar semejante desastre que hizo. claro. Fernando, si uno analiza la personalidad de una persona, ¿no?, que comete una violación o que después hace este desmembramiento, en este caso, ¿no? ¿Cómo se analiza? Si hay una persona que puede llegar a violar y desmembrar, o hay personas que solamente violan y no desmiembran, ¿no? No sé cómo hacerle la pregunta para ver de la atrocidad de lo que hizo este señor. Bueno, lo que hay que hacer cuando se lo detiene, Sí, y que creo que lo habrán hecho, no tenemos idea porque hubo secreto de sumario y no se informó mucho, pero apenas se lo detiene, en estos casos particulares, se hace un perfilamiento sí, del detenido, un perfilamiento en el cual psicólogos forenses y psiquiatras forenses hacen un tipo de entrevista, digamos, hablando de cualquier cosa, ¿no? Para sí, entender la mentalidad de esta persona y entender un poquito el sadismo, a veces la personalidad en cuanto a si lo premedita, no lo premedita, es calculador, es de ejemplo, la persona que enrieda o que de alguna manera es manipulador. O sea, todo eso va a salir en una entrevista, porque para eso van los psicólogos forenses, que van a hacer un estudio bastante exhaustivo de la personalidad para decirle al fiscal, mire, este tipo es capaz de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, claro, una vez que uno tiene ese perfilamiento, independientemente que cada entrevista él mienta y mienta a la fiscalía, va a mentir. Este hombre mintió 10 veces, lo entrevistaron 20 veces y las 20 mintió. claro, Entonces, ese perfilamiento permite inclusive dónde busco, porque claro, sabiendo qué podría llegar a ser, uno sabe o va entendiendo y postula nuevas diligencias de investigación a raíz de la personalidad de la persona, del individuo. Entonces, claro, son todos elementos que van en ese proceso investigativo que yo les decía. Primero hago el método inductivo, que es lo más probable que este hombre haga, sí, luego voy midiendo. El método deductivo me dice, medí a este hombre, medí el lugar donde vivía, medí la familia, medí sus antecedentes, o sea, voy armando justamente esta investigación y voy cada cosa preservando y cuidando, porque cuando vaya a juicio, cuando mañana vayan a juicio sí, para condenarlo, ya sea que demostremos que fue un femicidio o simplemente fue privación de la libertad seguida de muerte porque se le murió, por ahí fue un accidente, porque supónganse que él la drogó sí, para someterla, sí, pero es como, vio ustedes las viudas negras sí, te drogan para robarte, sí, ¿está bien? sí, Ahora, sí, a veces la viuda negra se le va la mano, a veces te droga y te ponen en el vino o en la bebida alcohólica, te ponen la droga que usa para poner la gaseosa y a vos te hizo una sinergia y te mató. claro, Entonces, lo mismo puede haber ocurrido, este hombre por ahí no quería matarla, su intención era simplemente someterla, sí, ¿sí? Como ha hecho con otras víctimas anteriormente, que no se le murió ninguna, ahora se le murió. claro, Entonces, en ese caso improvisó, él evidentemente lo que hizo está todo improvisado, la segunda parte. La primera parte fue premeditada, engañarla, llevarla a la casa. La segunda parte muy probablemente, si no tenés auto, tenés que pedir prestado un auto, no sabés si te van a prestar, no sabés dónde enterrar la persona, después la enterrás y no sabés ni siquiera poner la pala en la tierra porque exacto, no pudo enterrarla. Encima exacto, llevó la pala y no le entró porque no sabía ni siquiera paliar la tierra. claro, Entonces tuvo que quemarla. O sea, quemarla, quemarla, Fernando, y no evaluar lo que significa el olor a carne quemada. No, sí. ¿Se imagina que todo eso, en un barrio quemando carne quemada, carne de un cuerpo? ¿Es un olor espantoso o no? Dígame usted sí. cómo es, cómo lo evalúa. Y bueno, eso digamos, hubo testigos que vieron una fogata, Sí. un intento de fuego en la zona. O sea, todo eso es parte de lo que ahora se va a armar este rompecabezas, porque hay que tener llevado a juicio, esto tiene que tener
cada etapa del proceso tiene que estar perfectamente, digamos, certificado y validado con evidencias físicas o evidencias informáticas. Entonces tenemos informáticas, son todas las cámaras que hubo que ver, todos los teléfonos que hubo que seguir, las antenas, los WhatsApp entre él y la mamá, y eso, o sea, todo eso hay que armar ahora toda una secuencia fáctica de cómo fueron los hechos para poder llevar a juicio y proponer una condena dependiendo de si se entiende que fue premeditado, que se fue con saña, no fue con saña, en fin, todo eso es parte de la investigación, ¿no? Claro. ¿Usted considera que la mamá no ayudó de alguna manera? Es muy prematuro hacerlo, pero yo creo que mirando los antecedentes y analizando las llamadas telefónicas, cuando ella la llama a la 1 de la mañana a este hombre, que le dice que no, que él le niega todo, ¿por qué lo llamó a él y no llamó a otra persona? O sea, la mamá llamó primero a una o dos chicas amigas de la hija, y después llamó a él. Porque presuponía que estaba ahí. Estaba en ese momento que lo estaba llamando, estaba con la hija, viva o muerta, pero estaba con la hija, este hombre. O sea que, ¿por qué lo llama a él? Porque seguro que su sexto sentido de madre, o lo que lo conocía muy bien este hombre, sabía que podía ser él el que la había secuestrado o por lo menos privado de libertad. Entonces, ella hace la denuncia y ahí es donde no entendemos cómo se demoró tanto. La justificación para algunos es que era feriado, era el partido en Córdoba, luego vino el lunes, que fue 25 de mayo, o sea, puede haber algunas explicaciones, no excusas, pero sí explicaciones de por qué se demoró parte de la investigación. Pero independientemente de eso, ya cuando ella el remisero le dice que le había dejado a la nena con un señor tal y tal, ella automáticamente sabía quién era. Automáticamente lo llamó de nuevo, más el padre de la chiquita fue a la casa de este hombre, y siguieron negándoselo. O sea que él era, ya en ese momento se podía haber hecho toda la investigación y ahí ya no se podía revertir lo que había pasado, pero por lo menos no hubiésemos tenido 7 días de angustia, tanto la familia como la sociedad, sin saber qué había pasado, ¿no? Ahora, se puede decir que el fiscal supo siempre que la chica ya estaba muerta, pero dilató la información porque necesitaba la prueba del cuerpo para que sea plasmado lo que él había descubierto o lo que se sabía. Puede ser que es una estrategia de la fiscalía, pero para no dar una falsa, pero ya creo que cuando uno tiene los datos que ellos tenían, por ejemplo, de los movimientos de ese automóvil por Canegro, más las antenas y el lugar de ese predio, es como que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? O sea, yo no digo que hubiesen acelerado por ahí la información, pero no hubiesen hecho cosas que estuvieron haciendo entre jueves y viernes, que era confundir movimiento con acción. O sea, ¿para qué hicieron entonces el allanamiento el día viernes, ¿no es cierto? O sea, me parece que hay cosas que todavía tenemos que analizar en este proceso, que para mí tuvo algunas irregularidades, no todas, pero tuvo irregularidades que hoy con el diario del lunes podemos decir, bueno, hay cosas que me parece que no fueron necesarias, o un secreto sumario innecesario tanto tiempo, ¿no? Fernando, le agradecemos su tiempo, ha sido un gusto escucharlo. No, por favor. Muchas gracias. Estaremos hablando.